¿vale? Y ahora sí que sí hago otro vídeo con el de cambios en la materia. Cambios en la materia, ¿vale? Primero, vamos a hacer una vista pájaro por encima, una vista por encima. Apartado 1, ¿vale? Lo que es la materia, más o menos. Apartado 2, que son cambios físicos y químicos. Y apartado 3, las reacciones químicas. El apartado 4 no llego a verlo, ¿vale? Material y materia primera, no llego a verlo. Por tanto, apartado 1, los ladrillos que forman la materia. Es decir, y aquí cuenta un poco de historia, ¿vale? De que desde ya antiguamente, desde ya antes de Cristo, se planteaba de qué estaba formada la materia. La materia ya se planteó 5 siglos antes de Cristo. Demócrito de Abdera ya planteó, ya confirmaba ya que la materia debía de estar formada por partículas muy pequeñas, indivisibles, que les llamó átomos. Átomo viene de la palabra a, del prefijo a, que es contrario. Algo que es asimétrico es que no es simétrico. Pues átomo viene de a, contrario, tomo. Tomos son tomos de una colección, por ejemplo, de un libro, de una enciclopedia. Pues que no se puede dividir, que no se puede hacer tomos, ¿vale? Por tanto, Demócrito ya lo anunció, ¿vale? Pero como en aquel entonces, 5 siglos antes de Cristo, habían otros filósofos mucho más renombrados, como Aristóteles y Platón, que no estaban por la labor de esta teoría, pues la teoría esta de Demócrito, esta afirmación de Demócrito, no se llegó no tuvo más trascendencia, se olvidó, se dejó en el olvido. Y tuvieron que pasar más de 2000 años, hasta 1803, en el que Dalton propuso su teoría atómica. Dalton sí que, del baúl de los recuerdos, sacó la afirmación de Demócrito y propuso sus 3 postulados, que son importantísimos. Toda la materia está formada por partículas indivisibles muy pequeñas, nominadas átomos. Nombradas átomos, ¿vale? Tal como dijo ya en su momento Demócrito. Pero él afirma, tiene 2 postulados más. Todos los átomos de un mismo elemento químico, como por ejemplo hidrógeno, todos sus átomos son iguales entre sí, pero a la vez son diferentes de los átomos de cualquier otro elemento químico. ¿Vale? Por ejemplo, que los átomos de hidrógeno son diferentes de los átomos de oxígeno. Hidrógeno entre hidrógeno, todos iguales. Oxígeno entre oxígeno, todos iguales, pero son diferentes y tienen diferentes propiedades. Y tercer postulado, que un compuesto está formado por átomos de 2 o más elementos. Es una combinación de diferentes elementos, siempre en la misma proporción. Por ejemplo, un compuesto como el H2O siempre está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y siempre en la misma proporción. No podemos sacar ahora, mira, H3O, no, es H2O, proporción fija, ¿vale? Muy importante esto, la teoría atómica de Dalton. Después aquí nos vuelve a recordar que es una sustancia simple, pues aquella está formada por un solo tipo de átomos. O un compuesto, pues una sustancia que, como hemos dicho así, aquí es una combinación de diferentes elementos. Sustancia formada por más de un tipo de átomo, de diferentes elementos, pero siempre en proporción fija, ¿vale? Lo que estábamos ya diciendo. Y por eso aquí volvemos un poco a lo anterior del tema anterior. La tabla periódica, ¿vale? Que está formada por 118 elementos, que yo no me los tengo que saber, solo pedía saber unos cuantos, por ejemplo, estos 4, estos 3, de aquí saberme 3 gasos nobles, aquí los gasos halógenos, ¿vale? Los halógenos, perdón, que todos no son gases, flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, por orden un poco de importancia, ¿vale? Estoy marcando los más importantes que nos tenemos que saber, que en total son unos 28 por ahí elementos. Y de aquí estos que estoy marcando un poco: hierro, que es muy común, el cobre, la plata, el oro, el mercurio, ¿vale? El plomo, ¿vale? Algunos de aquí hemos nombrado. Vale, pues esto, saberlos. Saber que están siempre, pues un elemento se llama hidrógeno y está representado por un símbolo que se representa normalmente por su inicial en mayúscula, ¿vale? La H. Pero hay veces como el helio que hay que representarlo con una letra más para identificarlo, para distinguirlo. Por tanto, se añade la E. Que además hay otros que no tienen no parecido. El mercurio, por ejemplo, os lo hago memorizar y es Hg, no tiene nada que ver. Pues bueno, viene pues de la antigüedad un nombre que se le llamó vulgarmente hidrachirum, que viene de agua de plata, porque en aquel momento era un mercurio, era un metal con todo el aspecto metálico, pero era líquido, un acuoso, como era el agua. Entonces, agua de plata.
¿vale? Entonces, algunos nombres como el plomo tampoco se parece Pb, ¿vale? O el oro viene de áurico. Entonces, o la plata, argentil, bueno, vienen del latín o del griego. Por tanto, algunos nos lo tenemos que saber y memorizar el símbolo, ¿vale? Muy bien. Ahora seguimos pasando a distinguir. Vale, perdón, disculpen. Aquí me interesa saber la tabla periódica que tiene, eso es, grupos, que son los 18 grupos, aquí lo tenemos en verde, grupos hay 18 grupos, 18 columnas, pero no me vale decir columnas, hay que distinguir que son 18 grupos. Y periodos en azul marino, en azul oscuro, periodos hay 7. La tabla está firmada por 7 periodos, 7 filas, no le digáis filas que no, filas no, periodos. Y después, si tenéis curiosidad, hay que indicar que este cuadro que está aquí fuera, aparte, no es que sean dos tablas periódicas por separado, no, sino que esto es parte del periodo 6. Aquí están los lantánidos y todos estos son lantánidos, son la familia de los lantánidos. Todos ellos muy semejantes entre sí y como no son iguales, pero son muy semejantes, están aquí dentro, en un cajoncito aquí dentro, ¿vale? Y Mendeleev, que es el que montó la tabla periódica, no ha habido manera hasta la actualidad de plantearlo de otra manera más que pues separarlo, ¿vale? Y la familia de los actínidos son todos estos que son muy semejantes entre ellos y están aquí dentro, ¿vale? Si veis que estos no tienen pintada la letra, ¿vale? Que es una letra, está hueca, es porque estos son de vida muy corta, son artificiales, sintéticos y por tanto no los han trabajado, no los han, los tienen que distinguir de alguna manera, ¿vale? La leyenda lo tiene así, ¿vale? Muy bien, seguimos. Aquí, muy importante distinguir átomos, moléculas y cristales, ¿vale? Entonces aquí tenemos que los átomos se presentan de forma aislados cuando no se combinan entre sí. ¿Y esos cuáles son? Los gases nobles. Los únicos que no se combinan son el grupo 18, que son los gases nobles, que yo siempre digo que son nobles porque no quieren saber nada de nadie ni quieren que nadie les moleste. No se combinan con nadie, ¿vale? Son especiales. Por eso siempre aparecen como partículas individuales, átomos individuales, estos o estos. Esto, cuidadín, que ya es una mezcla de dos gases, ¿vale? Una mezcla donde pues hemos puesto helio y neón y ahí se ha mezclado, ¿vale? Muy bien. Entonces, átomos aislados son estos, grupo 18, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿vale? Y se representan así. Por tanto, ahora moléculas. Las moléculas ya son agrupaciones de unos cuantos átomos, ¿vale? En una siempre misma proporción. Pero pueden ser de una misma elemento, como por ejemplo O2, ¿vale? Vemos que son agrupaciones. Muy bien. Agrupación de 2, de 4, de 3, de 4. Siempre se representarán con bolitas, ¿vale? Para poder representarlo mejor, o lo veremos así. O2, ¿por qué? Porque esta es sustancia simple. Está formada por dos átomos de oxígeno iguales entre ellos. Por tanto, son dos bolas iguales. O P4, que son cuatro bolas iguales todas de fósforo. El fósforo es el P. Tampoco tiene que ver nada. El fósforo empieza por F y P es el símbolo. Pero yo lo reconozco porque son dos átomos de oxígeno, ¿vale? Entonces, aunque no me den el dibujo, yo O2 reconozco que son dos átomos de oxígeno iguales entre sí, ¿vale? O aquí, por ejemplo, H2O es una molécula formada por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿vale? Muy bien. En cambio, cuando me voy a cristales, ya son sólidos, ¿vale? Los cristales son sólidos, muy importante, ¿vale? En cambio, ya veréis porque marea a veces, ¿vale? Ahora veréis estos dos, ¿vale? Son siempre sólidos y se estructuran de forma ordenada, ¿vale? Con una cantidad muy grande de átomos. Por tanto, ¿cómo los voy a reconocer? Porque serán sólidos, estarán ordenados y son agrupaciones muy grandes. Por ejemplo, aquí, el carbono. El carbono se puede presentar de muchas maneras. Una de ellas es en forma de diamante, ¿vale? Como sería aquí. Vemos una ordenación, aunque no están ordenadas todas... sí que están ordenadas, no están así, pero están de otra forma, todas muy juntitas y cada carbono siempre estará unido a cuatro más, siempre, una estructura cristalina, lo que se llama una red cristalina. ¿Vale? Entonces esto es un cristal de carbono. Esto es un cristal de cobre, cobre es un metal, es un sólido también, metal sólidos todos, menos el mercurio y algún más. Bueno, a temperatura ambiente solo el mercurio. Vimos que hay toda una ordenación de átomos de cobre. ¿Vale? Por tanto, estos son simples porque solo está formado por carbono o en este caso por cobre, formando cristales.
o compuestos, ¿vale? Que formen cristales es porque están ordenadas, ¿vale? Pero de diferentes elementos. Pues aquí, por ejemplo, marrón y rojo, silicio y 2 oxígenos. O aquí, por ejemplo, un compuesto de cloruro de sodio, que es sodios y cloros, todos ordenaditos. Entonces yo esto lo reconozco que es un cristal. Vale, lo que estaba diciendo. Aquí, estos ejercicios todos muy importantes. Por ejemplo, hay que decir si esto es un átomo, molécula o cristal. El cloro, ¿vale? Yo lo reconozco que son 2 átomos de cloro, ¿vale? Y son 2, ni más ni menos. Por tanto, sería tipo esto, ¿vale? En el que me está diciendo que es una molécula. Ni una más ni una menos. La Ag, yo tengo que saber, de hecho me lo he sabido, que la Ag es uno de los que me tengo que saber, que es la plata. La plata es un metal. Y si es un sólido metálico, ¿vale? Va a ser un cristal, no hay discusión. El Ar es uno de los que me tendré que saber, que es un gas noble. Y además, yo si hace falta os pongo que es un gas. Por tanto, no puede ser un sólido. Ar lo reconozco que es un gas y es un gas noble. Por tanto, se presenta en forma de átomos aislados. Átomos, ¿vale? Y el S8, ¿vale? 8, ni 9, ni 10, ni 6. Es tipo una molécula de 8 átomos de azufre. El azufre en Valencia se usa sofre, ¿vale? Entonces sí que lo reconocemos la S. En castellano es más difícil reconocerlo, ¿vale? Y ahora este ejercicio 6 va relacionado con el 5, ¿vale? Y de hecho es muy interesante también ver cómo vamos a relacionar el cloro, a quién se lo vamos a dar, quién es el cloro, ¿vale? El cloro, ¿quién va a ser? Este o este. Pues este no va a ser, porque el cloro he dicho que forma moléculas. No va a formar, no van de 2 en 2, o sea, no van de 8 en 8, no son átomos aislados, es este. El cloro lo relacionaríamos con este. Vale, el argón, como he dicho, es un gas noble, átomos aislados, pues sería este, el 3. La plata, Ag, es un sólido, ¿vale? Metálico, una cristalina, una sustancia cristalina, pues sería este. Y por último, el S8, que serían 8 átomos de azufre, ¿vale? Unidos en una molécula. Muy bien. Vale, perfecto. Vale, después se puede hacer el 8 y el resto, ¿vale? Que los podéis hacer vosotros, ¿vale? Y me paso ya, que si no esto se hace muy largo. Cambios físicos y químicos. Cambios físicos es cuando no hay transformación en la materia. Puede haber dilataciones, ¿vale? Puede haber mezclas, puede haber cambios físicos, cambios de estado, de fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación, cambios de estado. Pero estos son cambios físicos porque la materia sigue siendo la misma. El agua evapora, pero sigue siendo agua. En cambio, un cambio químico sería la electrólisis del agua, que sí que pasa a ser H2 y O2, ¿vale? Ahí sí que ha habido un cambio químico. Y, por ejemplo, una reacción química que se produce entre el hierro y el azufre cuando se funden es que se forma una nueva sustancia, que ya no es ferromagnética. Antes, cuando había una mezcla, el hierro sí que se atrapaba por un imán. En cambio, ya cuando tenemos ya esta mezcla de sulfuro de hierro que se forma, esto ya no tiene propiedades ferromagnéticas y por tanto ha habido un cambio químico, la materia se ha transformado, ¿vale? Y ahora las reacciones químicas, ¿cómo son? Bueno, pues una reacción química se representa siempre, ¿vale? Es que aquí el libro se queda un poco corto, pero vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Los reactivos se transforman en productos. Por tanto, ¿qué se llama reactivos? Todas las sustancias que intervienen antes, ¿vale? Las que reaccionan. ¿Y qué son los productos? Pues lo que se obtiene. Siempre separado por una flecha, ¿vale? Que es lo que indica que hay una transformación. Estos desaparecen para formarse nuevas sustancias que se unen de diferente manera y son los productos, ¿vale? En una reacción química hay que decir que los átomos no se transforman unos en otros, sino que el carbono que había aquí pasa a estar aquí, pero unido de diferente manera. Y esto es lo que veremos aquí, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se produce una reacción química? Estos hidrógenos, 2 moléculas de hidrógeno, se combinan con una molécula de oxígeno, O2. Se forma un megacomplejo, ¿vale? Y de repente, por fin ya se separa en este caso, 2 moléculas de agua. Si aquí teníamos oxígeno unido a oxígeno, se rompe este enlace, se rompe este y este para combinarse de diferente manera, ¿vale? En este caso, un oxígeno a 2 hidrógenos, un oxígeno a 2 hidrógenos. Como veis, la materia no se ha perdido en el camino, sino que si habían 4 hidrógenos antes, aquí hay 4 hidrógenos también, pero están recombinadas de diferente manera.
Habían 2 oxígenos y ahora también hay 2 oxígenos, ¿vale? ¿Cómo se produce una reacción química? Pues bueno, según la teoría de las colisiones, tienen que chocar todas las partículas, tiene que haber choques de forma eficaz, muy importante. Las partículas de los reactivos tienen que chocar de forma eficaz. ¿Y qué significa que sea de forma eficaz? Pues que ese choque tiene que tener la energía suficiente para que las uniones entre las partículas se rompan. Si ese choque no es suficientemente energético, no se rompe este enlace, ni este ni aquel. Y además, ese choque tiene que tener la orientación adecuada, ¿vale? Los átomos tienen que poder separarse y enlazarse de nuevo de diferente manera. Entonces tiene que tener una orientación adecuada, como es esta, y no esta ni esta, ¿vale? Esta es la orientación adecuada. Por tanto, muy importante la teoría de las colisiones, que se rompen unos enlaces para formarse otros. Muy importante decir que no sé si estabais en el día de la clase, que este párrafo de aquí está mal planteado en el libro, porque dice que cuando una reacción tiene lugar se destruyen las partículas de los reactivos. No, no se destruyen las partículas. A ver, que estas partículas dejan de existir como tal, porque se rompen los enlaces entre los átomos, ¿vale? De los reactivos. Pero este hidrógeno no se desaparece, ni explota, no, está. ¿Vale? Entonces, cuando tiene una reacción química, se rompen los enlaces entre las partículas, entre los reactivos, entre los reactivos, y se forman las uniones, nuevas uniones que darán lugar a los productos. Esta es la ecuación, esta es la oración que a mí me interesaría, ¿vale? Muy bien. Y por último me interesa esto. ¿Qué factores influyen en una velocidad de una reacción? Vale, pues la temperatura influye en una velocidad de la reacción. Cuando más temperatura, normalmente más rápida se pudre una manzana, por ejemplo, ¿vale? O cuando más baja la temperatura, más se mantiene estable ese alimento, ¿vale? La concentración de los reactivos. Esto sería, por ejemplo, pues un detergente que vamos a lavar una mancha y en la lavadora no se ha quitado bien porque el detergente se ha diluido entre un montón de agua y un montón de ropa. En cambio, si lo aplico directamente en pastilla de jabón, la mancha de aceite o de lo que sea se irá más rápido. Por tanto, cuanto más concentrado esté el reactivo, más rápida será la reacción. En cambio, si empaqueto algo al vacío, como es por ejemplo el fiambre, el jamón, lo envaso al vacío, ese oxígeno que de normal le provocaría una reacción de putrefacción ya no está. Entonces, si elimino una concentración, si evito la concentración de uno de los reactivos, estoy evitando esa reacción, paralizo la reacción, ¿vale? Superficie de contacto también es muy importante. Si tengo que hacer que la manzana, en este caso quiero que se marchite, que se haga oxidada, pues cuanto más corta, más pequeña la corte, mejor, porque más pronto más rápida se hará esa reacción de putrefacción. En cambio, si no quiero que se produzca, ¿vale? Pues la pondré grande la manzana, o en este caso, pues si quiero mantener los jugos de dentro de un pollo, por ejemplo, pues me intentaré que cuanto más grande mejor. Si lo que quiero es que se seque, que se haga cuanto antes, más pequeño mejor, ¿vale? Y después, por último, los catalizadores. Pues bueno, pues son sustancias que se añaden a una reacción para aumentar la velocidad, ¿vale? Normalmente para aumentar, aunque hay también reacciones que se añaden catalizadores negativos, que son inhibidores, que lo que hacen es evitar esa putrefacción, ¿vale? Pues por ejemplo, en un montón de comida, ¿vale? Preparada, que se añade, son catalizadores inhibidores, que lo que hace es que evite que ese cholec o ese zumo que se haga mal, ¿vale? Cuando sabéis que el zumo de naranja natural acabado de exprimir, se hace en un día, se hace ya cambio de sabor total, ¿vale? Vale, pues bueno, hasta ahí, como he dicho, ¿vale? Espero que haya servido de ayuda, ¿eh? Lo siento, que se ha hecho esto un poco largo.